Vamos a trabajar una planta renderizada, una planta que nos servirá para vender un proyecto. En el caso de nuestro proyecto o en el caso de su proyecto, lo ideal es que cuando va a comenzar a trabajar renderizado, lo haga en un archivo completamente nuevo, en donde aparte de hacerlo en un archivo nuevo, en donde usted está seguro que solamente está pasando lo que necesita, trate de orientar la planta de tal forma que la misma se encuentre en una posición cercana a la que va a renderizar. En este caso, la planta fue cambiada de archivo y fue rotada de tal forma que cuando se le pida una vista en planta, la misma automáticamente se adapte a la vista en planta en la posición en la que la vamos a renderizar. En este primer ejercicio de renderizado estaremos utilizando V-Ray y tiene una particularidad. Para poder ver una planta, de acuerdo a la teoría que nosotros vimos anteriormente, nosotros necesitamos hacer un corte aproximadamente a 1,20 o en una altura en donde yo pueda ver correctamente las ventanas y puertas cortadas y no se me corten los elementos que se encuentran en niveles inferiores. Cuando se trabaja renderizado y secciones, podemos encontrar muchos errores en la ejecución, y es que al hacer un corte utilizando la herramienta sección de SketchUp y utilizando V-Ray, podemos generar al principio, por desconocimiento, ciertas zonas de sobreexposición o ciertas zonas en donde se van a generar cuerpos que no se encuentran realmente ahí. Este método que les voy a enseñar es seguro para asegurarnos de tal forma de que cuando cortemos o que veamos la planta como debería ser una sección, no veamos otros cuerpos que nos afecten la interpretación o la lectura de la planta. Así que no usaremos la sección en este caso, sino que nosotros vamos a simular una zona de corte. ¿Cómo simulamos la zona de corte? Pues bajamos las paredes hasta la altura próxima a los vanos o las aperturas. La media se encontrará en una altura en donde yo pueda ver la zona de ventanas o la de vano de ventanas y la zona de puertas claramente, de tal manera de que se entiendan los abatimientos de las puertas y que se entiendan dónde están las ventanas. Habrá modelos que se podrán resolver fácilmente con push and pull, mientras que habrá modelos que serán un poco más complicados por la naturaleza de las caras. Es un ejercicio que tomará algo de tiempo, pero efectivamente el resultado final que nos producirá esta sección o esta simulación para una sección será mucho mejor que el resultado utilizando la herramienta sección de SketchUp, que en algunos casos, dependiendo de la naturaleza del modelo, no puede funcionar correctamente. Así que lo que haremos es seguir bajando las paredes del contorno hasta tal altura en donde nosotros podamos ver el corte de la zona de ventana y podamos alinearlo también con el corte de la zona de vanos de puertas. Una vez que han bajado las paredes, entonces vamos a trabajar la planta como tal. Vamos a pedir una vista en planta que no necesariamente tiene que estar en proyección paralela, ya que en este caso se darán cuenta que los motores de render no trabajan muy bien con la planta en proyección paralela. En este caso lo vamos a hacer desde una vista en planta y vamos a tratar de ampliar y podremos omitir un pedazo de la zona de la terraza que realmente no la hemos desarrollado. En este punto vamos a verificar entonces las sombras. Y es que tenemos que asegurarnos que tengamos una orientación de luz que nos pueda ayudar. Asegúrense de que sus sombras no sean tan grandes, tomando en cuenta las recomendaciones de las primeras asignaciones, en donde de tener sombras, las mismas tenían que tener proyecciones pequeñas, no tan grandes, no tan exageradas. Estas proyecciones de sombra serán lo suficiente como para hacer sentir la profundidad de los objetos y para poder entender qué está delante y qué está atrás. En el caso de V-Ray, la sombra que utilizará para la luz generada será la misma sombra de la herramienta sombra de SketchUp. En otros motores de render se darán cuenta que esta operación se dará a partir de la posición del sol en un momento determinado en el día. En este caso tenemos nuestra sombra ya configurada, la vamos a apagar y entonces vamos a ver los seteos de renderizado. Si quiere configurar los materiales o verificarlos, este es el momento de hacerlo.
Recuerde que en V-Ray usted selecciona el acabado y automáticamente el mismo se seleccionará en la lista de materiales del Asset Editor. Esto permitirá que usted pueda editar ese material en particular si desea ver cómo se comporta o cómo puede configurarlo para que le dé mejores resultados. En este caso tenemos un material de piso que tiene algo de información para manejar, ya sea color, nivel de opacidad, desplazamiento, pero también usted podría modificar el tipo de material con el que va a trabajar. Este material que yo tengo se llama Honey Ash. Yo podría también hacer cambios en el mismo material si yo quisiera otro material y pasar el material o cambiar el material haciéndolo a través de el material dentro de las opciones o la biblioteca de materiales del programa. Esto permitirá que usted haga una selección basada en las necesidades que tenga. En este caso, si yo selecciono el material que dice piso de madera, este material de piso de madera en particular sí trabaja lo que es la reflexión y la refracción, y si puede tener algún nivel de brillo o de metallicness en el caso que ustedes quisieran aplicarlo, si quisieran que el material fuera bastante brillante. También podría modificar la manera como se ve el material, podría modificarle el bob al material, podría modificarle el brillo al material e incluso el tono o el color que utilizarían con el material, de tal manera que si lo quieren aclarar un poquitito, pues pueden lograr obtener la aclaración del material. Eso dependerá de ustedes cómo quieran manejar el material dentro de su proyecto. Un caso interesante es el vidrio, y es que el vidrio, a menos que nosotros no modifiquemos la opacidad, no se va a ver correctamente. Para el caso del vidrio, lo que vamos a hacer una vez que tenemos abierto el Asset Editor es seleccionar el vidrio o el material que vendría siendo el vidrio, y dentro de las propiedades del material que viene siendo el vidrio, en las opciones, en este caso es un genérico, vamos a irnos al campo opacidad. En el campo opacidad nosotros podemos bajar la opacidad al material, y asimismo, como le bajamos la opacidad al material, a la hora de renderizarse se va a ver translúcido con un tinte. El nivel de reflexión y de refracción también podemos modificarlo de tal forma de que nos dé un material que sea gloss, es decir, brillante. Y donde está la refracción, nosotros también podríamos modificar el material de tal manera de que nos dé las propiedades correctas para un vidrio. En el caso de nosotros, el material basta con que sea con la opacidad bastante bajo, de tal manera de que el brillo en el material se lo genere el coat o se lo genere la reflexión sobre el mismo. Recordemos que lo que sucede con estos materiales es que tienen un comportamiento especial dependiendo de cómo esté relacionado con el ambiente exterior y lo que reflejará. Entonces el vidrio como tal pues no debe verse como un material opaco, sino que debe verse como un material con poca opacidad, de tal manera de que solamente se le vea el tinte. Una vez que esa edición se ha hecho, entonces podríamos ver los seteos ya de renderizado. Una vez que tenemos la vista fija, en este momento podemos abrir nuevamente o dejar abierto el Asset Editor, y dentro del Asset Editor nos vamos a Settings. En Settings vamos a ver entonces el método de renderizado que vamos a utilizar y algunas configuraciones, no todas, porque realmente para que esto funcione como debe ser, usted tiene que practicar las configuraciones independientemente en su computadora y la opción de renderizado que utilice. Recuerde que usted puede utilizar como motor de render su computadora CUDA, que es la opción en el caso que tengamos una tarjeta física que no sea necesariamente una RTX, y RTX en el caso que tenga una tarjeta RTX. La calidad de este producto rondará de mediano a una calidad un poco superior, tomando en cuenta que si es high, obviamente nos va a tomar mucho más tiempo. El detalle con esto está principalmente en lo que nosotros vamos a tener como cámara y como salida. Dentro de la cámara, importante son las opciones de exposición, que en este momento quizás no las hemos manejado mucho, pero lo ideal sería dejarlas en automático
para valor de exposición y balance de blancos. También deberíamos asegurarnos en este caso de que nosotros cuando manejemos el render output tengamos colocada la opción Save Frame para que tengamos el marco este gris que nos aparece a los lados y que nos ilustra hasta dónde va a llegar nuestra imagen. El ancho de la imagen en esta muestra aparece en 800, pero lo ideal sería que nosotros ejercitáramos imágenes que tengan de 2000 píxeles en adelante, tomando en cuenta que este ejercicio nos puede tomar algo de tiempo. El aspect ratio va a manejarse en widescreen, es decir 16:9, y la imagen a la hora de guardarse, pues nosotros vamos a definir en su momento el path para guardarlo. Es importante que si vayamos haciendo ejercicios de 2000 en adelante, si la imagen final se ve pixelada, entonces subamos el tamaño o la proporción de la imagen para mejorar la calidad, porque no vale hacer una imagen de 800 por 900 que se vea bien, pero que cuando se estire no se entienda o esté pixelada. Así que en este caso pues trabajamos con esos seteos inicialmente, ya dependerá de ustedes modificarlos. Una vez que hemos configurado los seteos, entonces podemos llamar a la opción render para que renderice esta imagen. El llamar al visor tomará algún tiempo y nos permitirá ver el proceso de inicialización de ese renderizado. Tomará algún tiempo dependiendo de la máquina y dependiendo de las necesidades que tengamos cada uno a la hora de renderizar, pero será un proceso que al final nos producirá una imagen con algo de realismo que nos ayudará a poder vender nuestra planta. Una vez que se ha terminado de hacer el render, debemos verificar aquellas zonas que se han quemado un poco y hacer las correcciones pertinentes eventualmente. Estas zonas, como la de la tina en donde no se entiende, lo ideal es regresar al material y tratar de oscurecer un poco el piso de tal manera de que la tina resalte sobre el piso que está un poco oscurecido. Lo mismo aplicará para zonas de pisos que se vean demasiado quemadas, y también es importante tratar de llenar los espacios para generar la mayor cantidad de sombras y proyecciones. Una vez que tenemos el render listo, lo que hacemos es darle clic a Save Current Channel, porque lo que vamos a guardar es el canal que se ha generado, y en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a guardar con el nombre de render 1. En el caso de ustedes, pues se les definirá el nombre del render que tienen que ponerle. Esta imagen puede ser un PNG, un JPG o el formato de salida que usted convenga. En este caso lo voy a mantener en PNG y le voy a dar clic a guardar. Voy a decirle que sí. Y tendré entonces mi imagen del render listo.